Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for waiting and coming to the class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse, gracias por la espera. Vamos a iniciar con la clase de este día viendo primeramente el versículo que nos toca para esta semana. Seguimos en el libro de Matthew. En este caso vamos a ir a lo que es el chapter 5 y sería el versículo 19 el que corresponde. Nos dice, therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Bueno, esto vendría siendo de acuerdo a la New International Version. Y el valor es una frase que vamos a trabajar esta semana, es practice and teach. Practice and teach. Debemos tomar en cuenta el contexto en el cual se encuentra este versículo, que es el Sermon on the Mount o el Sermón del Monte. En unos versículos previos, Jesús había dicho que no penséis que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y se asocia normalmente que las beatitudes o las bienaventuranzas, de las cuales aperturó, digamos, este sermón, eran la forma en la cual los cristianos deben de cumplir los mandamientos de Moisés. Ahora, de una manera práctica. Jesús era consciente que habían muchos maestros en esta época, ¿verdad? De la Biblia o digamos, de lo que era para ellos la Tanaj, ¿verdad? Que la denominaban como la Torá, la ley de Moisés, leer a los profetas mayores. Y había un problema, ¿verdad? Y es que muchos de los religiosos de ese tiempo, escribas, fariseos, maestros de la ley, pues habían hecho una práctica, habían convertido en una práctica el enseñar, pero no el practicar. Hay una frase, ¿verdad? Muy famosa que nos dice, bueno, debes de, de predicar con el ejemplo. Eso era precisamente lo que Jesús quería externarle a los cristianos. Ustedes deben de predicar con el ejemplo y no solo con las palabras. Para todos los que fungimos en alguna labor docente, ¿verdad? Como maestros, instructores, profesores, esto debe ser una realidad, ¿verdad? El hecho de practicar y enseñar. Curiosamente, en los procesos educativos se asocia el learning y el teaching, aprendizaje y la enseñanza. Pero esto tiene que ver propiamente con el que enseña. Es decir, el que enseña tiene que ser un practicante. Pareciera algo contradictorio porque alguien pensaría, bueno, pero si, por ejemplo, saquémoslo ahorita de este contexto y imagínense un médico que practique y enseñe resulta un tanto extraño, porque diríamos, bueno, se supone que ya tiene que tener práctica, ya tiene que saberlo, pero como dicen por ahí, la práctica hace el maestro. En otras palabras, Jesús estaba recalcando que así como alguien enseña a otros, así debe de tener una vida en la cual se refleje que lo que él conoce está siendo puesto en práctica. Hay una canción que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y que tiene una frase que se puede relacionar con eso. Y es que en esa canción dice algo como, Because I like to practice what I preach. Because I like to practice what I preach. Y viene siendo algo porque me gusta practicar lo que predico. Por ahí va la idea de este versículo. Y nótese que vamos a tener dos palabras a examinar y las vamos a ir a ver a dictionary.com. La primera es practice. Ah, pero se me olvidó mencionarles. En el versículo, ¿verdad? Ya habrán notado que aparece lo que vendría siendo con, como practices, con ES. Lleva esa S, me estoy refiriendo propiamente a esta parte de acá, ¿verdad? Lleva esa ES después de la E. Y en S lleva la E y la S, teach.
y dice teaches, practices and teaches. Esto es porque se está utilizando presente simple para tercera persona. Entonces es como quien dice whoever, cualquiera, o sea, cualquier persona es una tercera persona de la que está hablando Jesús. Y por eso es que dice practices and teaches. Practica y enseña. Eso sería como lo deberíamos traducir. Entonces, los verbos originales son practice and teach. Esos son los que vamos a ver acá. De acuerdo a lo que vamos a ver aquí en dictionary.com, notarán que practice es una palabra que tiene dos sílabas. La primera sílaba llega desde la letra P hasta la letra C. Miren, proc. Y curiosamente esta palabra tiene dos letras tras Cs, esta y esta. La primera C toma prestado el sonido de la K. Y miren quién está aquí en esta A, el I, proc, proc. Y luego, esta de aquí para acá sí tiene un comportamiento muy diferente al que hemos estado estudiando. La E no es la Magic E. Hemos hablado de la Magic E que traduce acá un sonido largo, pero en este caso no aplica. Es mute, sí, es mute, pero miren esta I de acá, tiene el sonido corto, el que decíamos que no es I, sino que es I, I, I. Tampoco es I, es el sonido corto, por eso está así como en letra mayúscula. Tis, practice, practice, esa vendría siendo la palabra. Nos dice que es un noun, es un nombre, funciona como nombre, como decir la práctica, y también funciona como verbo, ¿verdad? Aquí nos dice to perform or do ability or usually. Desarrollar, hacer lo que es habitualmente, ¿verdad? Seguir la observancia, digamos, de un hábito o de algo que es costumbre. Y la otra, que es teach, ¿verdad? Que quizás con ese estemos más familiarizados por lo de la palabra teacher. Esa vendría siendo la otra palabra que vamos a ver. Vamos a ir aquí a ver a teach y miren, vamos a ponerlo con IPA. Y quiero que noten lo que vemos por acá. Tenemos que es una palabra monosílaba, una sola sílaba y tiene el diptongo EA. ¿Se recuerdan que el diptongo EA lo estuvimos estudiando y decíamos que es un diptongo con el que hay que tener cuidado? Porque, por ejemplo, en palabras como head, para decir cabeza, el diptongo EA se comporta como una E. O veíamos la semana pasada la palabra heaven, que también aparece en los versículos de ahorita, the kingdom of heaven, para decir cielo, el cielo donde Dios habita. Entonces aparece el diptongo EA y se pronuncia con E. Pero en esta aparece el diptongo EA y no se pronuncia con E. Se pronuncia con el sonido largo. I. Entonces decimos ti, ti. Eso sería lo primero. De hecho, esta misma palabra quizás se nos vuelve, si eliminan la CH, esa palabra se les hace muy conocida por los refrescos de los tés para ya sea helados o de tomar. Iced tea, decimos, ¿verdad? Que es un té helado. O un tea, que es un té. ¿Ve? Es más o menos la misma palabra, ¿verdad? Nada más que no lleva la CH. La T que ustedes ven después de la I, que está aquí, y ese símbolo que parece como una S, de hecho es el símbolo que se utiliza para las integrales en matemáticas, es para representar la consonante CH. O sea, ese es el sonido ch, ch, donde aparece la T y ese otro sonido. Entonces, teach es la palabra que estaríamos viendo acá. Y claro, nos dice que es un verbo, nos dice que es to impart knowledge or skill in, give instruction, es alguien que imparte el conocimiento, que imparte, que desarrolla una habilidad en otra persona, que le da una instrucción. Y claro, se desprende el nombre, ¿verdad? Que es, de hecho, pertenece al vocabulario informal, la palabra teacher, que vendría siendo, pues, etimológicamente como el que enseña. Bueno, that's gonna be all. Con eso terminamos esta introducción a este versículo, que es el que vamos a estar desarrollando esta semana. Y vamos ahora a continuar hablando respecto de los sonidos de las vocales. Bueno. Ya hablamos acerca de los que están en yellow color, que decimos que son los sonidos simples.
Ya hablamos también acerca de los que están en blue color, que decíamos que son los sonidos que solo son existentes en el idioma inglés y que no figuran, digamos, en ningún otro idioma, menos en el español. Y hablábamos también de los sonidos compuestos, que son diptongos, pero son diptongos que vienen a ser pronunciados, ¿verdad? Que son los que están en orange color. Nos habían quedado pendientes los que se encuentran en pink color. Vamos a hablar esta noche respecto de ellos. Son los sonidos llamados o relacionados a la R. La R al final de las palabras en el inglés es o resulta, digamos, bastante importante y es una de las características que diferencian más entre lo que es American English y lo que es British English. De lo cual quizás hoy no voy a profundizar mucho en ese tema, solo vamos a decir la razón de por qué se diferencian, pero más adelante profundizaremos en ello. De momento, debemos de saber que la vocal que antecede una letra R tiene comportamientos interesantes que debemos de irlos destacando a la luz del IPA, porque ya decíamos, aquí en esta infografía no estamos viendo IPA. Entonces, vamos a ir viendo cada una de esas palabras a la luz de dictionary.com para establecer cuál es la tendencia que se da con estos sonidos. Hasta allí parecieran muy parecidas a las sílabas del español, como ar, ir, or, ur, muy parecidas. Ahora, antes de ir a eso, debemos de saber que en el español nosotros tenemos dos letras R. La R suave, ¿verdad? Como por ejemplo cuando decimos caracol, es una R suave, o cuando decimos cara, es una R suave. Y tenemos R fuerte, que normalmente la R fuerte se asocia a la doble R, ¿verdad? Como palabras como carro o ferrocarril, pero también no siempre es que tiene que ir doble R. Pueden haber palabras que, sobre todo en el español, que comienzan con la letra R, como Raquel, que es un nombre propio y que tiene la R fuerte al principio. Entonces, nosotros ya tenemos en el español dos sonidos. En el inglés resulta que esa R no es ninguna de las dos. Es una R que está intermedia. Está entre la R suave y la R fuerte del español. Entonces, la forma más fácil para nosotros ejecutarla o pronunciarla es hacerla parecida a la R suave del español. Es, digamos, la forma más sencilla de poder ejecutar bien la R del inglés. Ahora, vamos a ver acá la primera. La primera es para decir arte. Esa es la primera, la palabra arte. Entonces, vamos a ir acá a buscar la palabra arte. Y vamos a irnos fijando y los voy a ir llevando al otro lado para que veamos cuál vendría siendo el patrón de acuerdo al IPA. Bien, nótese en esta primera que la A que vemos allí en el IPA no es la A normal. Es un sonido aparte, es un sonido que se hace con la A cuando aparece delante de una letra R. Entonces, debemos tomar en cuenta que muchas veces se nos dice, esto suena a R, pero es un sonido muy diferente al del español. Entonces, voy a poner esta, por ejemplo, acá, la voy a dejar aquí arriba, miren. Pareciera como que fuera la misma, pero ya habrán notado que tiene, ¿verdad? Lo que sería ahí una comilla, ¿verdad? La que está abajo para decirnos, bueno, no es así que solo se va a pronunciar, no, esto es la pronunciación fonética. Cualquiera diría, parece una A, pero nótese que no es la A normal que solemos hacer, es una A, ¿verdad? Diferente. Vamos ahora a ver la pronunciación, por ejemplo, de sure. Bueno, esto es para decir una silla. Y pues es obvio, no vamos a decir shire, porque tendemos a querer leerlo como I. No, es nada más sure, sure. Miren, sure. Pero aquí es donde ya el IPA nos va mostrando algunas cosas que vamos a ponerle atención.
Esta ya lo decíamos y por eso miren qué importante que lo vimos en el versículo. Veíamos en el versículo la palabra, ¿verdad? En donde decíamos teacher o teach, que al final tenía esto y es la CH, ya le adelantábamos, este símbolo de esa T y esa como especie de S es para representar la CH. Ahora, nótese acá que en estas, miren, aparece una epsilon y aparece un schwa. Aparece un epsilon y un schwa. O sea, sure. Es como que esto suene, como que este diptongo aquí suene a una E, pero a esa E se le agregue un sonido or, como de schwa. Bien, ahí tendríamos eso. Recordemos el schwa, ya lo decíamos, ese sonido Entonces agreguémoslo a la R, or, viene siendo ese sonido. Sure, sure, para una silla. Vamos a seguir, solo déjame mover esto para irlo viendo mejor. Ahora vamos a lo que sería la oreja o el oído. Este se pronuncia como ear. Miren, es diptongo EA, es diptongo EA. Y en esta, el diptongo EA no suena a E, suena a lo que vendría siendo una I, I, ear, ear. Es una I corta. Pero a la par ya se dieron cuenta que está el schwa. A la par de esa R está el schwa. Entonces, es curioso porque en estos vamos a ir viendo ese comportamiento, menos en el de la A, ¿verdad? Pero ya vamos a darnos cuenta que en todos estos demás, el schwa se va a ir colando, miren. El schwa se va a ir colando aquí. Ya en la A no, pero para la ER sí, ahí está colado el schwa. Para la IR, ahí está colado el schwa. Ahora vamos a la siguiente, que es horse, que esto sería para un caballo. Entonces vamos a ponerlo por acá. Horse. Bien, vamos a verlo y nótese que aquí ya no vamos a ver el schwa, miren, porque es la O, pero es la O con el glottal stop. Decíamos que es cuando detenemos aquí el sonido de la O y lo cortamos, decimos O, horse, horse, horse. Ese es el sonido que tenemos acá en ese otro bloque. Horse. Y vamos a terminar con el UR, que en este caso se nos ha puesto la moneda del euro. Vamos a ir acá. Y pues vamos a ver acá. Esta tiene dos pronunciaciones. Creo que la que está ahí en la guía es esta. Vamos a llevarnos las dos y solo cambia la primera. Tiene dos sílabas. Aunque no lo parezca, tiene dos sílabas, pero la primera sílaba, miren, es la E, la U y la R, y la otra sílaba es solo la O. Esa sería la segunda sílaba de esta palabra. Que nosotros en español lo leemos como euro, o sea, muy, muy literal, euro. En este caso, esto vendría siendo como euro, euro. Voy a quedarme solo con una pronunciación, con esa que es la que está más a semejanza al material. Y no solo eso, sino que me va a permitir que veamos cierta situación. Bien, ahora ya las tenemos todas acá. Ya habríamos traído a colación, digamos, los sonidos de acuerdo al IPA para todo este bloque de palabras. ¿Qué son las que están en pink? Que decíamos es la relación, ¿verdad? De las vocales acompañadas de la letra R. Por lo general aparece al final de las palabras. Eso es importante. Es al final de las palabras que vamos a ver esas combinaciones de las 5 vocales con la letra R. Bueno, entonces, véase lo siguiente. Para la E, para la I y para la U, nos aparece, miren, el schwa en medio de la R acá. ¿Ven? Aquí está el schwa. Entonces, en estas palabras hay que tener especial cuidado, porque se van a gesticular con un sonido corto más el schwa. Aquí es como el E
y el A. Aquí es como I y el A. Y aquí es como U y A. Entonces, no sé si habrán notado, pero estos sonidos que acabamos de marcar aquí pertenecen a este de acá, es este de acá. Bien. Luego, este de acá es este de acá. Y luego, este de aquí es este de aquí. Entonces, en estas palabras que llevan la E, la I y la U, resulta que se forma un diptongo realmente. Un diptongo formado entre un sonido corto de acá más el schwa. Aquí está, más el schwa. Para la AR y la OR ocurre algo interesante y es que esta se parece bastante a la A que utilizamos a la par de una L. Se parece, pero no es igual. Suena a ort, ort. Y por otro lado, diríamos que esta es la que decíamos que se parece a cuando la O está a la par de una L o el sonido glottal stop, que también lo encontramos en escritura, digamos, de AL. Bueno, entonces es interesante que se da como ese switch. Es decir, acá lo veíamos en vocales O, pero aquí se está usando en la A. O sea, es como que invirtamos. Y aquí lo veíamos en la AL y aquí se está utilizando para lo que sería la O. Es interesante que se da como ese intercambio, digamos. Entonces tenemos ort, shirt, ear, horse, hero. Nótese que esta I que está acá, de acuerdo a la IPA, es como sonar una Y, como sonar la Y. Realmente esto es como U. Es parecido al sonido largo de la letra U. U. Euro. Euro. Eh, dos sílabas. Bien. Ahora, ¿qué es lo que diferencia, digamos, el inglés British y el inglés American o American English? Hay muchas cosas, pero una de las principales o una de las que más delata, sobre todo cuando estamos en presencia de un británico y cuando estamos en presencia de un norteamericano, es el uso de la R al final de las palabras. Estas palabras, si las hemos buscado ahorita en dictionary.com, las hemos visto con alguna forma, pero es la forma habitual del inglés neutro estilo norteamericano. Por ejemplo, vamos a regresar acá, vamos a ir regresando a las que hemos ido viendo. Vamos a ver acá. Voy a regresar, voy a regresar hasta la de arte. Fue la primera. En dictionary.com nosotros vamos a encontrar siempre en la primera que está acá, nótese que tiene este símbolo es porque hay más definiciones, hay más de una definición. Entonces, esa es la primera definición y ahí nos da una explicación de lo que es. Si vamos buscando, ¿verdad? Después de esa, vamos a encontrar una segunda. Vamos acá, aquí está la segunda, miren, aquí está la segunda definición y nos da la pronunciación. Pero hay más definiciones, ¿verdad? Si vamos a buscar acá, aquí encontramos otra definición y aquí nos da la palabra y la pronunciación. Luego, acá tendríamos esta otra definición más, esta ya no nos da la pronunciación. Aquí hay otra definición más, no nos da la pronunciación y aquí hay una última. Vaya, ahí hasta allí llega. O sea, de esa hasta ahí llegamos con las definiciones normales. Pero aquí, miren, ya vamos con las definiciones británicas. Estas son las definiciones británicas. Y miren lo que aquí aparece. Esto que está acá, notarán ustedes que es muy diferente al que hemos visto nosotros. Y si le ponen atención, se darán cuenta que ahí no está la letra R. Está la misma A que ya decíamos y está una T, pero no está la letra R. No está en la pronunciación. Y tiene 4 definiciones de acuerdo al diccionario británico.
Entonces, si vemos las demás, miren, lleva la misma tendencia, no está la letra R y aquí ya no nos va a aparecer. Veamos la siguiente. La siguiente que teníamos era la de sure. Vean, era el formato que llevaba, sure. Si bajamos, vamos a encontrar acá o vamos a ir directamente a el British Dictionary o al diccionario británico. Miren, miren el diccionario británico, aquí está. Y noten cómo está acá la pronunciación. Está la CH, ahí está. Decíamos que para el diptongo íbamos a usar el E y el schwa, pero miren, no está la R, no está la R. Ah, ok, no está la R. Vaya, vamos a la siguiente palabra que habíamos visto. La siguiente palabra era el ear, para decir el oído, la oreja. Vaya, ya habíamos visto acá que era así, ¿verdad? La schwa y la R. Ear. Avanzamos y vamos a el diccionario británico. Más abajo lo encontramos. Aquí nos dice British Dictionary. Miren, nótese que no está. Miren que no está. La R no está. Está esta y está esta, pero no está la R. Ok, vamos a una más de las que acabamos de estar revisando, que era lo de horse, para el caballo. Aquí está la pronunciación. Y vamos nuevamente al diccionario británico, ¿verdad? Vamos a ver si aparece acá en el diccionario británico. Aquí está. Y miren, no está la R. Está esta, pero no está la R. Bueno, teníamos creo que una más, ¿verdad? La de euro. Aquí está euro. Y ahora vamos a el siguiente. Vamos a ver si está de acuerdo a lo que vendría siendo el británico. Vamos a ver. Aquí está el British. Miren. Miren, este es muy diferente. No está la Y, está una J, pero eso es casi igual. La J y la Y, suenan casi igual. Miren, un schwa. Aquí a la par diríamos, bueno, va por el mismo camino. Está la R, en esa sí está la R. Your. Y en la O, quiero que noten que no está como O, sino que está un schwa y una U. Un schwa y una U. Bien, entonces, recapitulando, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, el punto acá es que las R's al final de las palabras o al final de las sílabas o en medio de las sílabas, los británicos les dan un trato especial, pero sobre todo los londinenses. Debemos ser bien específicos en esto. Lo que voy a decir no es que todo mundo lo hable así. La mayor parte, digamos, de británicos usan ese acento, pero no significa que todos lo van a hablar de esa manera. Igual con los norteamericanos, significa que la mayor parte de Americans lo hablan de esta manera, pues, haciendo sonar la R, pero no significa que no hay excepciones. En el inglés vamos a hablar acerca de un fenómeno que lo iniciaron los británicos, ¿verdad? Y de hecho se inició mucho antes del descubrimiento de América. Vamos a hablar de un fenómeno que se le llama el inglés. Voy a escribir mejor con este. Hay dos tipos de inglés, ya sabemos, americano y británico, pero dentro de la forma general, sin dividirlos en esos grupos, vamos a decir que hay un inglés que se le llama inglés rótico, ¿sí? Rótico, y inglés no rótico o non-rhotic en inglés. Se dice rhotic and non-rhotic. Inglés rótico y vamos a ponerle aquí inglés no rótico. Inglés rótico e inglés no rótico. Es el término. Rhotic and non-rhotic English.
Bueno, son dos formas de llamarle a este inglés. ¿Dónde se originó eso? Se originó en Inglaterra, propiamente, en England. Eh, y se originó como algo clasicista. O sea, esto del inglés rótico y no rótico tiene un origen en la situación de dividir las clases nobles de las clases, digamos, de humble birds, es decir, de las clases no nobles o del resto del pueblo. Eh, lo que se conoce como la corte del rey, que ahorita es un rey, de hecho, ¿verdad? Cuando estaba la otra señora era la corte de la reina, ahora es la corte del rey. Son, digamos, las personas allegadas al rey, eh, que no necesariamente son descendientes de nobleza, son servidores, ¿verdad? Del rey de Inglaterra en turno. Durante un tiempo ellos vinieron y la monarquía quiso diferenciarse del resto del pueblo. Y una forma de diferenciarse fue crear una forma de hablar más refinada, más culta. Entonces comenzaron a entrenarse, ¿verdad? Para eliminar el uso de las eres en estas palabras. Por ejemplo, quizás en palabras más comunes que usted y yo conocemos, muchas palabras que terminan en ER son conocidas para nosotros como brother, mother, father, sister, que tienen que ver con los familiares. Y son palabras que las hemos escuchado muchas veces. Y decimos, es que es mi brother, decimos, es my sister, es my father, el Mother Day, el Father's Day. Y lo hemos escuchado muchas veces de esa manera. Esa forma de pronunciar esas palabras es precisamente inglés rótico. El inglés rótico significa que la R suena. Mother, father, brother, sister. Suena la R al final de las palabras. El inglés no rótico también se le conoce como inglés de la corte del rey. Es un inglés o una forma, un acento, digamos, del inglés en el cual se elimina la R y solo se hace sonar un schwa al final de las palabras. Por eso es importante que tengan en cuenta que la ER, a la ER, a la terminación ER, IR, UR, hay que ponerle mucha atención. Porque, por ejemplo, todas esas que hemos mencionado son las que terminan en ER. Un británico, para decir hermano, no dice brother, sino que dice brother, brother. Al final, my brother, it's my brother. O dice algo como, it's my sister, she is my sister, es mi hermana. O dice algo como, por ejemplo, my father, my father, my mother, my father, my mother. Suena con no suena la R. O por ejemplo, palabras como mejor. En inglés norteamericano se dice better con el sonido T. Pero hay muchos norteamericanos que cambian el sonido de la T por una R y dicen better. This is better. Es mejor. Better, better. Eso es muy estadounidense. Pero el británico viene y dice, it's better. It's better. Con el schwa al final. Entonces, el inglés no rótico surgió como una forma de clasicismo de diferenciar la forma en la que se hablaba o en la que hablaban el inglés los nobles y los allegados a ellos y cómo lo hablaba el resto del pueblo. Entonces, ahí comprendemos que cuando se descubre América, ¿verdad? Y vienen ingleses a colonizar Estados Unidos, se trajeron no el inglés rótico, se trajeron, mejor dicho, el inglés rótico, no el no rótico. ¿Por qué? Porque en su mayoría, la gente que llegó a vivir a los Estados Unidos, en su mayoría, eran de clases pobres, eran de clases marginadas, y se venían acá en busca de ese sueño, ¿verdad? De una nueva tierra por conquistar, por conocer. Claro, vinieron nobles, pero muy pocos. En su mayoría, la gente que se vino era de las zonas marginales de Inglaterra, donde había problemas económicos y querían salir adelante. Y esas personas no hablaban como la corte del rey, hablaban como el resto del pueblo. Entonces, por esas condiciones que les digo, miren, no todos los británicos van a hablar así, no todos los norteamericanos van a hablar así.
De hecho, específicamente el estado en los United States, el estado que habla más al estilo británico es Boston. Los bostonianos son conocidos por hablar un inglés muy refinado, muy al estilo británico, muy a diferencia del resto de estados. Entonces, a estas les vamos a poner atención. Nosotros aquí nos vamos a enfocar más al inglés estándar, que es un inglés tipo rótico, en donde la R suena. Pero es importante que nuestro oído se acostumbre a que otras personas pueden pronunciar diferente algunas cosas. Y en este sentido, los británicos hacen una gran diferencia, ¿verdad? En su forma de hablar. Bueno, time is over. Con eso vamos a concluir la clase del día de ahora. Ya habríamos, digamos, completado esta primera parte que tiene que ver con los sonidos, ¿verdad? De las vocales. Pero hay otra parte más, ¿verdad? Aquí, esta parte, como acabamos de decir, tiene que ver con American English. Todo lo que hemos estado estudiando hasta ahorita es American English. Más adelante en el material, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hallar otra tabla. Que esta que está aquí, miren, esta tabla que está acá, es de inglés británico. Entonces, lo importante aquí no es que me tengo que aprender todo, más bien saber que hay ciertas diferencias entre una forma fonética y otra. Bueno, con eso finalizamos el día de ahora. Thank you for coming. I wait you for class tomorrow. Nos vemos mañana. Goodbye.